¿Qué tal amigos? Los saludo de nueva cuenta. Para esta ocasión analizaremos las tres maneras de indicar el imperativo con la partícula she. El imperativo es una manera de exhortar, invitar o mandar a una persona o personas a la realización de una acción. Analizamos la primera forma. Para formar el imperativo se antepone she al verbo en el singular. Ojo. Shnehnemi, camina. Shtamatia, calla. Shikwa, come. Shnemi, anda. Shpaka, lava. Shteki, corta. Shpopowa, limpia. Shtati, quema. Shchiwa, haz. Shtapana, quiebra. Shtilana, jala. Shnehnemi, Shtamatia, Shikwa, Shinemi, Shpaka, Shiteki, Shpopowa, Shtati, Shchiwa, Shtapana, Shtilana. Esto es para el singular. Para el plural usamos she más el postfijo kan. Por ejemplo, Shnehnemikan, caminen. Shtamatiakan, cállense. Xcuacan, coman. Xnemican, anden. Xtahcuilocan, escriban. Xtequitican, trabajen. Xpopohuacan, limpien. Xtatican, quemen. Xchihuacan, hagan. Xtapanacan, quiebren. Xtilanacan, jalen. Xnehnemican, xtamatiacan, xcuacan, xnemican, xtahcuilocan, xtequitican, xpopohuacan, xtatican, xchihuacan, xtapanacan, xtilanacan. Analicemos la tercera forma. Si el verbo termina en ia o en oua, por lo general se elimina a y wa respectivamente. Por ejemplo, para el verbo buscar, que es temowa, sería shtemo, busca, o shtemokan, busquen. Para ilia, que es decir, shkili, dile, shkilikan, díganle. Para el verbo hablar, tahtowa, shtahto, shtahtokan, habla y hablen respectivamente. Para el verbo perder, polowa, shpolo, pierde, shpolokan, pierdan. Para el verbo pensar, nemilia, shnemili, piensa, shnemilikan, piensen. Para el verbo guardar, yektalia, shyektali, guarda, shyektalikan, guarden. Todas estas formas son para exhortar, invitar o mandar a una persona, personas a realizar una acción. Obviamente se pueden insertar más partículas para formar imperativos más complejos, pero son las tres reglas básicas con la partícula she. Agradezco la atención y si comparten el video, así como siempre los he invitado a suscribirse a mi canal en YouTube para seguir con el aprendizaje del náhuatl hablado ya en Atempan, Puebla. Muchas gracias y hasta la próxima.